No se estaba grabando el audio en la primera parte de la clase. Bueno, pues estaban acá en clase, así que no es tan grave. Por eso siempre tengo que revisar que el micrófono esté, que esté seleccionado este micrófono. Si no, queda en mudo. Bueno, pero estaban acá. Bueno, el modelo Box-Jenkins, como les decía, es clásico. Lo vamos a ver un poco rápido, porque no se hace tanto hoy en día, pero lo veamos rápido. Porque en una de esas a alguien se le puede ocurrir hacer esto. O sea, por ejemplo, un proceso AR1, ¿ok? Es este, ya lo sabemos. Entonces, el ACF, ¿qué es un ACF? Autocorrelation Function. Eso significa Autocorrelation Function. No vamos a hacer la traducción porque nadie usa la traducción. La gente dice, un ACF, un Autocorrelation Function. ¿Qué es lo que hace? Digamos, básicamente se ve cómo se autocorrelaciona una serie con su primer rezago, su segundo rezago, etc. Entonces, lo que hacemos es básicamente que lleva la correlación. Entonces, basado en la correlación, que esto es ni siquiera de econometría, esto es como de bases de método estadístico, digamos, o sea, esta es la fórmula original, la que aprendí, deberían haber aprendido hace 1000 años. Entonces, en base a eso, uno lo deriva, no es muy complicado. O sea, sabiendo esto, lo que te dicen, bueno, puedo ir para atrás, entonces escribir esto y hago lo que se llama sustitución recursiva, y así, infinitamente. Yo puedo reescribir un modelo AR1 con esta expresión. Entonces puedo escribir entonces la correlación, la covarianza, que es el numerador de la correlación, puedo escribirlo así. Entonces lo que puedo hacer por propiedad de covarianza, tampoco es tan complicado, entonces puedo escribir esta expresión así. Entonces tengo esto por esto, esto por esto, esto por esto, esto por esto y esto por esto. O sea, hacer todas las covarianzas. Dicho eso, puedo sacar factor común los betas, ¿ok? También por propiedad de covarianzas. Dicho eso, entonces yo tengo las covarianzas, esto es la covarianza con el mismo rezago y esto con diferentes rezagos. Entonces, todo esto se va a hacer 0, 0, 0, 0, 0, porque E es idéntica independientemente distribuido. Entonces, tiene que ser con una correlación de 0 con todos los otros términos. Entonces, esto es la varianza, como es en el mismo rezago, esta es la varianza de X. Entonces, me queda beta 1 a la K de, X, de sigma cuadrado de X. Es simplemente demostrarlo medio rápido, pero es fácil de ver. Entonces la covarianza está acá y esta es la varianza de X que está en el denominador. Entonces se cancela, me queda esto. Sencillo, sencillo. Dicho eso, entonces la correlación de xt con xt menos 1 es beta 1, que es simplemente k, en vez de poner k pongo 1, es difícil. Con el 2 ya pongo 2 al cuadrado. Y a la 3 le pongo el cubo. Y a la cuarta le pongo a la cuarta. ¿Ok? Sencillito. Sencillito. Entonces, eso va a ser la ACF de un proceso autorregresivo de orden 1. Derivado teóricamente. ¿Ok? Pues básicamente lo que sabemos, entonces, que las autocorrelaciones se van a comportar así si corresponde a un modelo autorregresivo de orden 1. Esa es la idea. Esa es la idea. Y eso obviamente si el primero, que es la, tiene el beta mayor a 0. Y obviamente si esto es mayor a 0, entonces se comporta así. Si es menor a 0, va a oscilar. ¿Okay? Porque si es a la 1 es negativo, si es a la 2 es positivo, si es a la 3 es negativo, si es a la 4 es positivo. Esas cosas que eran de matemática como de secundaria, bueno, entonces lo tienen que acordar. O sea, ¿recuerdan que en la secundaria decían, ¿para qué tanta matemática? Bueno, era para entender la autocorrelación parcial de una serie de tiempos, de un proceso generador de datos, de econometría. Solamente que el profesor no sabía. Sí, ¿okay? El profe. Hubiera estado más clarito, vamos, ¿okay? ¿Se acuerdan en la secundaria cuando era para qué tanta? Bueno, también vamos a ver B al cuadrado, más, menos, raíz de A, C, menos, eso también lo vamos a ver. ¿Se acuerdan de eso de las raíces de una ecuación también? No, también sirve. Uno cree que no, pero todas esas cosas servían. ¿Verdad que uno no lo veía? Bueno. También se puede hacer para ganar P. Podemos hacer lo mismo. Podemos hacer la misma derivación. La única diferencia que voy a hacer acá es con covarianza, porque es más fácil. Con esperanzas, perdón.
Entonces derivamos primero esto, no es difícil. Hacemos esta parte, es pura multiplicación y propiedad de esperanzas. Entonces vamos a tener esta expresión. ¿Okay? Es toda multiplicación, factor común, todo eso también que uno debería haber aprendido en la secundaria. Entonces nos enfocamos en esta partecita y tenemos esto y esta expresión, que es la que está acá. O sea, estamos haciendo pura sustitución y haciendo multiplicaciones correspondientes. Y hacemos toda esta cosa gigante, porque es esto por esto, esto por esto, esto por esto, esto por esto. Y uno tiene toda esa expresión. Una vez hecho eso, entonces todo eso, todas estas términos se van a volver ceros y me va a quedar solamente esta parte. ¿Okay? Entonces me queda sigma cuadrado. Y obtenemos lo que se llama la primera ecuación de Joule-Walker. Bueno, eso sí es nuevo. Que es esta expresión que está acá. Esta expresión que está acá. Que es esto igual a toda esta cosa. Si hacemos eso, tenemos después la segunda ecuación de Joule-Walker, que es esta. Hacemos el mismo procedimiento. Vamos a ver para qué sirve todo eso. Una vez que hacemos después está la tercera ecuación. La ecuación final. Entonces tenemos todas estas ecuaciones. Y podemos reescribir toda esta ecuación de varianzas y covarianzas. ¿Para qué? Porque podemos escribir todo esto. O sea, esto y esto. Todo esto describe las autocorrelaciones de un modelo ARP. ¿Okay? Pero es todo teoría, ¿no? Esto es pura teoría. Pura y dura. ¿Ok? Entonces tenemos P más 1 ecuaciones y P más 1 incógnitas. ¿Ok? Entonces se puede resolver esta ecuación, porque de álgebra lineal deberían saber eso, que si usted no tiene tantas ecuaciones como incógnitas, hay solución al sistema de ecuaciones. ¿Okay? También tampoco le he explicado a uno el álgebra lineal para qué servía todas esas cosas. Pero para eso. Entonces la idea de eso, digamos, es, lo vamos a ver más adelante con un ejemplito, cómo se comporta un AR1, lo acabamos de ver, esto sería para caracterizar un ARP, y después podemos ver también el más 1. Entonces todo esto es pura teoría, es el procedimiento clásico de blockchain. Entonces un más 1 es esto, podemos hacer lo mismo, la correlación, las mismas cosas, y podemos utilizar también propiedades de covarianza, o sea, tomamos esta expresión, sencillo, y ponemos esta expresión acá, y la otra expresión aquí, usamos propiedades de covarianza, run, y empezamos a ver qué queda con cero y qué queda sin ceros. Obviamente lo único que no va a ser cero es esto, pues lo demás hay que acordarse que esto es ID, entonces todo lo demás va a desaparecer, 0, 0, 0, excepto esto. Entonces nos va a quedar esta expresión. Y tenemos obviamente el denominador acá, que es la varianza de x, que es la varianza de este x. Entonces lo reemplazamos acá. Utilizamos propiedad de varianza, eso es lo que sí deberían haber aprendido también de sus clases allá en el lejos y en el tiempo, digamos, de estadística inferencial, básicamente. Eso, uno tomaría un curso de estadística, deberían haber usado todas estas propiedades. Y en esta expresión, así es como nos queda, y hay que nunca olvidarse de la covarianza, obviamente todo también va a ser 0. Entonces eso es 0, pero nos queda la varianza de UT menos 1, que es esto, que lo dice acá, y la varianza de UT acá, que es la misma, porque estamos suponiendo que es homoceástico. Entonces esto es acá, y sacamos factor común. Hecho eso, esto es como armar un rompecabezas, entonces tenemos esto en el denominador, esto en el numerador, y podemos hacer el reemplazo. Entonces hacemos esto, pum, pum, pam, pam, y este muchacho se va con este muchacho y nos queda esta expresión. O sea, es solamente usando las cosas que ya deberían haber aprendido, esto sí ya en la universidad, no en la secundaria. En un curso de economía, por eso les digo que este curso está bien para alguien que tenga base de economía. Alguien que no tiene base de economía muere, digamos. O sea, o por lo menos debería tener fuertes bases en estadística. Entonces, esto es como les va a quedar. Entonces, ahora para xt menos 2, porque recuerden que tenemos que hacer todas las correlaciones. Si ya no vamos a 2 y hacemos la misma muestra, la misma demostración, la misma, simplemente agregando un periodo más, nos va a dar que todo es 0. Porque acá son todos diferentes. Pom, 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 pom. Todos estos son diferentes. Entonces todo da 0. Cuando ya abrimos un periodo más. ¿Qué es intuición ya de lo que hemos visto de los
Y RF era un poco obvio, digamos. Pero es como que acá queda un poco más claro. Entonces, si nos agregamos más, eso va a ser siempre 0. Entonces, un proceso de media móvil tiene, de nuevo, memoria cortita. Vamos a hacerlo más grande si tenemos ganas, o sea, hasta más PQ, ¿ok? Y hacer el mismo cálculo si tenemos ganas. Si esto es diferente, entonces vamos a tener que esto es un poco más gordo, pero podemos hacer la misma cosa, son un montón de ecuaciones, multiplicaciones y demás. Lo que hay que andar mirando con el ojito es sobre si se repite UT. Si uno se va fijando, y dice, pero en algún momento sí va a estar T, en algún momento va a estar UT menos 1. Y lo que nos va a quedar, si uno hace todo, para K1, por ejemplo, podemos hacerlo con xt menos 1, toda esta cosa. Si lo pensamos 2 segundos, entonces nos va a quedar ut y acá en algún momento está ut, acá ut menos 1 y nos va a quedar esto acá, esto acá, esto acá. Y todo esto va a ser sigma cuadrado. Entonces, sigma cuadrado, sigma cuadrado, sigma cuadrado, factor común, nos queda esta expresión. Para 2, ahí nos va a quedar esta expresión, lo mismo, muy parecido, solamente que ahora en vez de tener 1, 0, tenemos 2, 0, 3, 1, o sea, la distancia se va agrandando. Entonces esto es beta 2, beta 1, Q menos 1, y acá nos va a quedar Q menos 2. Y podemos seguir K3 y hacer lo mismo. Y ahora no vamos a tener 2, 0, sino 3, 0, 4, 1, Q menos 3. Y hasta que nos vamos hasta Q. Entonces, hasta Q nos va a quedar Q solito por 0. O sea, porque se van restando términos. Ya, obviamente, cuando nos pasemos de una más, ya ahí no nos va a dar 0. Entonces, ese es el proceso, digamos, de un ACF. Este es el de ACF que estamos derivando de un modelo de orden, de media móvil de orden Q. Entonces, tenemos esta expresión también, que es la que está en el denominador. Entonces vamos a tener esta expresión para xt, t menos 1, es todo este coso que está acá, y esa es la expresión gordita e incómoda. Se lo cedo. Después voy a tener esta, no se cancela nada, esta, y así hasta que lleguemos a esta. Entonces esto es el ACF de un modelo de media móvil de orden Q. O sea, es un enredo. Se los voy a ceder. Entonces, es un error. Por eso, esto es que toda esta cosa que suena enredado, bueno, ha caído tanto en desuso, porque es difícil de derivar y de ver. ¿Por qué? Porque están haciendo básicamente polinomios de los betas. Y obviamente las posibilidades acá son infinitas. ¿Okay? Entonces, tenemos un ejemplo, bueno, para que esto sea más amigable. Supongan que ustedes hicieron esta estimación y le da 0,4, 0,2 y 0,1. Entonces, haciendo la estimación, con esa fórmula que acabo de derivar, por ejemplo, le da 0,41. El primer ACF. El segundo, 0,20. El tercero, 0,08. Y ya de ahí en adelante ya no me va a dar. ¿Okay? Pero es un poco raro porque básicamente uno confundiría perfectamente esto que se ve así con un AR1. O sea, es difícil de elegir, digamos, a ojímetro. Eso es lo que le va a hacer difícil. Después ahí, esos parciales son muy difíciles. De hecho, el mismo Levente dice, no, esto es muy difícil de derivar. Entonces, ¿qué él dice? No, hagamos algo más fácil. Dice, básicamente lo que se hace, un PACF es Partial Autocorrelation Function. ¿Qué es lo que hacen, básicamente? Lo vamos a ver con ejemplos, porque si no, en teoría no se ve. O sea, por ejemplo, en el rezago 2 filtra el efecto de la autocorrelación en el rezago 1. En el rezago 3 filtra el efecto de la autocorrelación de los rezagos 2 y 1, y así sucesivamente. O sea, básicamente son como coeficientes de correlación, el coeficiente en regresión. ¿Se acuerdan cuando en la regresión simple ustedes decían, bueno, ustedes pueden correr, por ejemplo, xt en xt menos 1, menos 2, menos 3. Los betas que acompañan acá a la regresión, esos son los PACF. Los Partial Average Autocorrelation Function. ¿Okay? Eso es, o sea, básicamente son como coeficientes de una correlación, de una regresión lineal. Por eso les digo, acá tienen que tener muy fuerte sus bases de econometría. Muy fuerte. Para que entiendan todo lo que está pasando, si no se complica.
Entonces, para un ARP, por ejemplo, los ACF, que ya lo hemos visto, caen lentamente y los PACF muestran picos en esos rezaguitos y después ceros. En los MAQ, los ACF muestran pico en los rezagos 1 a Q y después 0, eso ya lo hemos visto. Y los parciales decaen lentamente. ¿Okay? En los ARMA PQ, en cambio, eso cae lentamente y luego esto cae lentamente. ¿Okay? Pero ¿cuál es de las combinatorias ARMA PQ? Bueno, para eso existen muchos los criterios de información. Entonces, por ejemplo, esto es una autocorrelation, ¿ok? Y esta es la partial autocorrelation. Esto es obviamente suponiendo que este es el modelo que están estimando. Esto es un ARMA 1, 1. Un ARMA 1, 1. Que tiene un rezago de la dependiente y un rezago de la media móvil. Esto es, por ejemplo, en cambio, otro ARMA 1, 1, pero con otros coeficientes. Entonces, fíjense que acá oscila y acá se va lentito. Entonces, es difícil, requeriría mucha experiencia. De hecho, la gente que sabe esto, tiene mucha experiencia, sabe más o menos cómo leer esto rápido. ¿Okay? Pero requeriría mucha experiencia. ¿Okay? Entonces, esto es obtenido de datos empíricos, típicamente. Entonces, uno compara lo empírico con lo teórico y ahí uno se da una idea. A ver una cosa rápida, digamos, cómo se ve esto. Entonces, simplemente como un paso 1 que uno da en la práctica. Uno no, rara vez hace esto de una. No sé si esto es un MA o A. Este es el AR. Este es AR examples. Listo. ¿Cómo se ve en Stata esto? El primer comando. Estas son las autocorrelaciones. Esto es lo típico que va a pasar siempre en una serie de tiempo. Esto es un AR1, pero no importa, digamos, nos da una idea. Fíjense que la autocorrelación con su rezago inmediato es alta y con la demás va bajando. Casi siempre va a pasar eso. Siempre, 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 siempre. También lo podemos reescribir de una forma un poco más amigable. L, que era el que tenía ahí, L de 1 a 5. Se puede escribir así también, da la misma cosa. Pero también Stata viene con cosas un poco más amigables y uno puede escribir algo como esto, ACX. Y Stata nos va a mostrar un gráfico como este. Es el primer grafito que uno más o menos haría. Uno diría autocorrelación y entonces él es muy fuerte con su pasado reciente, pero después tiende a cero. Eso ya es indicativo aprox de que esto es probablemente autorregresivo de algún orden. ¿Okay? No sé si más, ¿okay? Pero por lo menos autorregresivo casi seguro. Eso casi siempre pasa. Siempre, 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 siempre. Y después, obviamente, tenemos los pares ordenados, ¿okay? Lo vamos a hacer a través de una correlación lineal, eso es muy fácil. Y después lo va a ir agregando, eso lo hace la máquina solo, o sea, no se preocupen, no lo van a tener que hacer a mano. Pero para que entiendan qué es lo que la máquina está haciendo. Entonces, esto es correr solamente contra X1, entonces eso es lo que le va a mostrar la máquina. Después la máquina, para mostrarle el del 2, va a mostrar este numerito que está acá. Para mostrar el del 3, lo va haciendo, va limpiando lo de los rezagos anteriores. Entonces la máquina les va a mostrar este numerito. Entonces la máquina muestra esto, esto y esto. Y así sucesivamente. Entonces, él lo que les va a mostrar, el PACF, es básicamente esto, 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 esto y esto y esto y esto y así sucesivamente. Entonces, no es la autocorrelación simple, sino la autocorrelación parcial limpiando el efecto de los otros rezagos. Eso es lo que está haciendo. Es un coeficiente de una regresión múltiple, básicamente. Entonces, no es tan difícil. Entonces, lo que se hace es típicamente mostrar esto, si a uno le parece interesante, las autocorrelaciones generales y las parciales, y después a ver si se parece a algún patrón que uno tenga en la cabeza. Típicamente se va a ver como les acabo de decir.
Entonces veamos rápidamente cómo funciona eso. Se los voy a mostrar cómo uno lo haría a mano, así. Y cómo lo hace la máquina en una fracción de segundo en un solo comando. Pero yo creo que está bastante amigable. Entonces veamos cómo se ve eso. Lo voy a mandar directamente a un do file, si no me voy a enredar. De nuevo. Vamos a ponerlo acá. Tan, tan. Listo. Entonces, corramos esto así. Entonces, esto que está acá vendría a ser el gamma 11. Esto que está acá, gamma minúscula. Esto vendría a ser el gamma 22. Este que está acá vendría a ser el gamma 33. Y así. Y acá el gamma 44. Este que está acá. Y así sucesivamente. Obviamente esto lo estoy haciendo a mano. Pero se puede, la máquina... la máquina no, Stata es amigable. Muy amigable. Le puedo pedir esto a Stata. Y él me lo hace en una fracción de segundo, fíjense. Entonces, él me hace la autocorrelación simple de xt con xt-1 es este. xt con xt-2 es este. xt contra xt-3 es este. Y xt contra xt-4 es este. Y él me muestra las autocorrelaciones simples y estas son las autocorrelaciones parciales. No, de hecho, por ejemplo, por darles un ejemplo sencillo, fíjense que esto coincide perfectamente con esto. O sea, está haciendo todo lo que dice en los primeros pasos, pero solamente que me lo está mostrando en una sola tabla. Me está haciendo la vida más fácil. Esto es una prueba, vamos a hablar en otro momento de esto. Esto es básicamente una prueba de que sea ruido blanco. Y después me muestra acá la autocorrelación con un grafiquito y la autocorrelación parcial con un grafiquito. Eso es todo lo que está haciendo. No es tan difícil. No es tan difícil. Y de hecho, yo puedo pedirle autocorrelación de X y me va a mostrar este grafiquito que ya vimos recién. Y también le puedo pedir las autocorrelaciones parciales, que es este otro grafiquito, más grande, más bonito, que es este. Entonces, fíjense, pim. Y ya con lo que hemos aprendido hasta ahora, uno ya se va dando cuenta que es probable que esto sea máximo una media móvil de orden 1. ¿Sabes lo que acabamos de estar viendo? Después hay algunos que están por acá, entonces a uno le queda una duda sobre si será solamente uno. Pero uno va partiendo ya con eso. Uno dice, de esto debe ser una arma 1-1 o algo por el estilo. Más o menos. Entonces puedo correr, por ejemplo, una media móvil de orden 1, de orden 2. ¿Ok? Y me da acá, miren. Y de hecho, estos dos coeficientes en la media móvil de orden 1 me dan estadísticamente significativos. Eso también es otro criterio que uno podría utilizar. Ver la significancia estadística de los parámetros estimados. Entonces uno le da una idea de que se ajusta bien, ajusta mal. Podríamos sacarle la constante si queremos, porque nos puede parecer que en una de esas sacarle la constante... Ah, no nos deja acá. Bueno, no importa. Yo estaba convencido que sí me dejaba. No cons. Listo. Entonces eso es más o menos lo que uno haría, pero lo que les digo, eso es básicamente, eso es mi dadeo. En la práctica, hoy en día, lo que les digo, la gente usa criterios de información. Criterios de información. Que de vuelta tienen que verlos a los criterios de información, algo así como un R cuadrado, un R cuadrado ajustado más sofisticado. ¿Okay? ¿Por qué no es R cuadrado? Es sencillamente porque estamos usando máxima verosimilitud. ¿Okay? Y recuerden, Logic Probit. ¿Recuerdan Logic Probit? Bueno, Logic Probit, ustedes no tenían R cuadrado. De hecho, usan unos pseudo R cuadrados, pero no usan R cuadrado. Básicamente lo que hacen es penalizar la función de log verosimilitud. Eso es lo que hacen nuestros criterios de información. Luego sucede que lo hacen de diferentes formas, entonces varía un poquito respecto a cómo penalizarlo. Recuerden, por ejemplo, el R cuadrado ajustado, que lo que hacía el R cuadrado ajustado es tomar el R cuadrado y penalizar. Recuerden que era que lo penalizaba con el número de parámetros que estaban estimando. Esta era la expresión del R cuadrado ajustado. Entonces, ¿cuál era la idea? La idea era tratar de ajustar por el hecho de que
ustedes tienen unos datos, tienen menos grados de libertad, bla, 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 y todo eso, ¿ok? Bueno, los criterios de información en serie de tiempo hacen lo mismo. O sea, por ejemplo, el Akaike, y esto es del 74, imagínense el tiempo que tiene, pero se ha engranado en la literatura. El que ya es conocido como el famoso AIC, Akaike Information Criteria. Y básicamente lo que hace es tomar el log verosimilitud de nuestra estimación, lo resta menos 2 y le suma 2K. Es el Akaike Information Criteria. Después, entonces, esto es la log verosimilitud y el número de parámetros estimados. Después está la Bayesian Information Criteria, ¿okay? B y C, o sea, es muy parecido, solamente que en vez de analizarlo así, le pone KLNN, o sea, que es el tamaño de la muestra, el sample size. O sea, es el número de periodos que tenemos. Entonces, la idea es que va a penalizar más o menos según el tamaño del número de periodos que estemos, de parámetros que estemos estimando. O sea, básicamente lo que está haciendo esto es penalizar por el hecho de que una vez estamos agregando demasiados rezagos. Porque recuerden que el K es el número de rezagos que estamos... rezago no, el total de parámetros que estamos estimando en la función de verosimilitud. Típicamente la idea es elegir a los A y C y B y C que sean más bajos. Típicamente. ¿Hay más criterios de información? Sí, hay un montón. Vamos a ver cuántos hay. Hay un montón más. Entonces, pero vamos a ver cómo funciona esta lógica. Entonces, veamos rápidamente. Esto, supongan que ustedes hacen esa estimación que acabo de hacer. Y en esta es est, AT y C. O sea, calcúleme para ese modelo que acabo de estimar los criterios de información. Eso es todo lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, voy a insistir de nuevo acá. Es AC y le voy a sacar este que tiene no cons porque da error. Así está. En este caso me está calculando solamente estos dos criterios de información. Entonces me va a decir, ok, para ese modelo que acabo de estimar, calcule los criterios de información. Obviamente en este momento no tengo nada con qué compararlos. ¿Ok? Pero lo que puedo hacer, por darles un ejemplo, supongan que ustedes dicen, no, a mí no me convence que sea más 1, 2, sino que en una de esas yo pienso que es AR 1, 2. Por dar un ejemplo. Después, esto estoy haciendo la cosa re manual, no importa. Entonces, en este caso, el primer modelo me da 84, 94.92, 85, 18.94 y este con AR 84, esto bajó bastante, porque termina en 94 el primero de arriba y este termina en 84, sí. Esto es claramente mucho más bajo. Claramente mucho más bajo. Entonces yo me inclinaría más por un AR 1, 2 que por un MA 1, 2. Es probable. Pero ¿qué es lo que haríamos? O sea, en la práctica lo que haríamos es hacer una serie de combinatorias, vamos guardando, digamos, en los criterios de información y vamos eligiendo el que nos da el criterio de información más bajo. Es como querer calcular, digamos, un montón de batería de modelos, con la diferencia que acá, ¿cuál es el chiste? El chiste es que ustedes no están seguros cuál es el proceso generador de datos, entonces están agregando más rezago, menos rezago, más media móvil, menos media móvil, porque ustedes nunca están seguros realmente. Y están permitiendo que los datos hablen por sí solos. De hecho, hoy en día hay una literatura, y lo voy a buscar como para que sea interesante, de Machine Learning. El Machine Learning es básicamente eso. Machine Learning es como bombardear a la máquina con información y permitir que la máquina sea la que elija por nosotros cuál es el mejor criterio, cuál es el modelo que deberíamos elegir en base a diferentes criterios de información. Pero no lo hacemos nosotros, sino que lo hace la máquina por nosotros. Por eso se llama Machine Learning. O sea, como para que sepan de qué va eso del Machine Learning, como para que vean que no es tan difícil. ¿Okay? Es una continuación de este tipo de herramientas. Listo.
Entonces, llegamos hasta acá, vamos a ver que hay muchas veces que vamos a usar estos criterios de información y como para que lo tengan claro. Otro concepto, a ver, estamos bien en el orden, 2, y creo que hay un 3 que yo me lo saqué, me lo salté, pero quiero estar seguro de ir en el orden que tengo establecido. Creo que hay un 3 que me lo salté porque me parece que es innecesario esa sección. Sí, me lo salté. O la fusioné. Listo. Ahora sí vamos a ir por este concepto de series. Importantísimo. Y vamos a hablar, importante, antes de entrar en el tema. Lean bien, dice estacionariedad, no estacionalidad. No es lo mismo. No tiene nada que ver. ¿Okay? Estacionariedad es un concepto mucho más importante que estacionalidad. ¿Okay? ¿Qué es la estacionariedad? Todas las series de tiempo, todos los métodos, la gran mayoría, o por lo menos los métodos más clásicos de serie de tiempo, asumen que uno está trabajando con series que se dicen estacionarias. Estacionarias. Si las series no son estacionarias, tenemos problemas. Vamos a ver por qué. Una serie de tiempo se dice que es estacionaria si su media, varianza y autocovarianza no dependen de un periodo en particular. O sea, básicamente es un supuesto de un buen comportamiento de la serie que estamos usando. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Eso, la estacionariedad de media, varianza y covarianza se denomina estacionariedad débil. Hay muchas definiciones de estacionariedad. A los efectos de esta clase, que se aprendan un par de conceptos, está todo bien. Si ustedes son hardcore y se quieren meter de lleno en esto, sí les toca aprenderse todas las definiciones de estacionariedad. Son más complejas. Cuando todos los momentos, incluyendo asimetría, cursión, porque recuerden que una variable aleatoria está definida por una función de densidad, una función de densidad está definida por todos sus momentos. Los momentos incluyen esperanza, varianza, covarianza, curtosia, asimetría, ¿se acuerdan de todo eso de las colas? Si las colas eran cortas, si las colas eran flacas, si era simétrico, asimétrico, etcétera, etcétera. O sea, bueno, cuando todos los momentos son constantes a través del tiempo, ahí se dice que es estacionariedad estricta o fuerte. ¿Ok? Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en la primera, que es la que a la mayoría de la gente le importa. Pero si ustedes se meten en el hardcore, les toca ya meterse en lo otro. ¿Okay? Entonces, hay una cosa que es la estacionariedad en media, que es la expectativa no condicional, no es una función del periodo de tiempo. ¿Okay? O sea, básicamente es esto. Ya lo hemos visto en otra clase. Simplemente estoy repitiéndome para que quede claro. Sí. Ah. ¿La 2? ¿Cuál 2? ¿La que estoy trabajando? Ah, que la que yo estoy trabajando está en mi computadora, no está en Teams. Por eso hay que descargar las presentaciones. Sí. Después lo vuelvo a subir, no pasa nada. Entonces, esto es en media, esto es en varianza. Entonces, fíjense que básicamente lo que estamos haciendo es que está todo bien comportadito. Bien comportadito. Estacionariedad débil. Que está todo bien comportado. Lo que vamos a hacer en esta sección es ver bajo qué condiciones podemos estar seguros que el proceso generador de datos que estamos estudiando es estacionario. O sea, que aproximadamente está cumpliendo con estas condiciones. Que está cumpliendo con estacionalidad al menos débil. Al menos. La débil. Obviamente, ¿por qué? Porque básicamente si la serie es mal comportada, o sea, mal comportada significa que es no estacionaria, es muy difícil de estudiar ese proceso. Porque significa que tiene una medida que no corresponde, tiene una varianza, o explota o implosiona, o tiene una covarianza demasiado extraña, digamos. Entonces es muy difícil de estudiar algo como eso. O sea, básicamente como el economista, como renunciamos a querer estudiar algo como eso porque no se puede, muy enredado. Si regresamos dos procesos no estacionarios entre sí, ese es otro gran problema.
surgen problemas de regresión espuria. Ahora, una cosa obvia es cosas con tendencia y otra menos obvia son dos caminatas aleatorias. ¿Okay? En una cosa con tendencia es muy obvio, digamos, que voy a mostrar rápidamente. Entonces, esta es una buena página para sacar ejemplos de regresiones espurias. Esto no es tendencia específicamente, veamos otra. Acá, el segundo ejemplo está bueno. Esto es ventas anuales de Amazon en la línea roja y lo de arriba es búsqueda en Google que son de gatos lindos. Y resulta que si uno hace la correlación, nos da 0,95. Eso por tendencia, digamos. Cualquier persona le diría, bueno, porque tienen tendencia en común. Pero evidentemente no tiene nada que ver la una con la otra. Espero, digamos. O sea, no creo que Amazon venda más porque la gente busque gatos lindos. A menos que Amazon venda gatos, pero no creo que venda gatos. Creo que debería ser complicado que venda gatos. Entonces, eso es claramente... Y hay un montón, en esta página hay millones de ejemplos. Digamos. Siempre lo uso y lo saco para los exámenes. No de ustedes, sino de econometría básica. Ustedes ya no están para eso. Pongo cosas como esta, digamos, venta de casas. No, de casas no, de gasto de los hogares en autos usados y la generación de energía solar en Grenada, que debe ser creo que es una isla de España. Okay. O sea, no tiene nada que ver, es pura tendencia nada más. Por eso el análisis de series siempre hay que limpiar por tendencia. Eso es muy obvio, pero también se puede probar, por ejemplo, y de hecho yo creo que muchas veces en los talleres les pongo que lo hagan. Ese fue uno de los grandes hallazgos, digamos, de econometría. No me acuerdo quién fue, pero que fue uno de los importantes de series. Que probó, teóricamente, sin hacer la simulación. Hoy en día con las máquinas esto es un juego de niños, o sea, pero bueno, en esa época eran hace 40 años, 50 años, probar esto era muy bien difícil. Ustedes pueden correr, digamos, esto contra esto y les va a dar estadísticamente significativo. A pesar de que estas dos cosas no tienen nada que ver. Nada, porque Y no está acá y X no está aquí. O sea, las dos son completamente independientes. Y sin embargo, daría estadísticamente significativo. Y eso eso revolucionó, digamos, básicamente la econometría de serie de tiempo. Porque demostró que era muy probable que uno estuviera manejando caminatas aleatorias, o sea, cosas que no tienen nada que ver la una con la otra y tener cosas estadísticamente significativas. Eso no es tan obvio. Eso no es tan obvio. Bueno, mostrarlo fue un hito. Pensemos cosas sencillas, muy sencillas. Vamos a empezar, como siempre, de lo más básico a lo más complejo. Pensemos algo como AR1. AR1, que es el que siempre nuestro amigo AR1 los va a acompañar, por lo menos en series, hasta el fin de los días. AR1, ¿por qué es tan bonito? Porque nos da intuiciones de todo lo que pasa más adelante. Si ustedes aprenden bien el AR1, a manejarlo bien, el resto se vuelve mucho más amigable. Entonces, ¿cuál es la intuición que ustedes tienen? ¿Cuál es la intuición que ustedes tienen al ver un AR1? Así, la intuición nada más. Piensen en el valor del beta, porque fíjense que eso es lo bonito del AR1. Solamente se tienen que enfocar en un parámetro, nada más. Y fíjense que lo que le está diciendo esto es, XT está conectado con XT-1 exclusivamente por beta. Bueno, olvidamos por un segundo de E. Eso es lo que ustedes deberían haber visto en una clase de economía matemática como una ecuación en diferencias. ¿Se acuerdan de ecuación en diferencias? Bueno, estaba acá. Es para esto. Pero intuitivamente uno lo entiende rápido, digamos. Básicamente, ¿qué esto qué les dice? Que si esto, supongan que es 0,5. Supongan que es 0,5. Que es el ejemplo que casi siempre la gente apela. Eso le está diciendo que si el valor de XT y el valor de XT-1 va a ser aproximadamente, XT va a ser aproximadamente la mitad de XT-1. Eso es lo que les está diciendo. Y viceversa, digamos, nos está diciendo que a medida que me voy alejando más, va a ser cada vez más chiquitito. Entonces, que en general el proceso va a ser
lo que se dice, se va bien comportado. Si fuese mayor a 1, eso significa que X va a crecer sin límite, va a crecer, o sea, se explota. En cambio, si tenemos menos, decrece, o sea, se implosiona, porque se va, o sea, cada vez esto es mucho más grande que el del periodo anterior. Son las dos grandes intuiciones. Entonces tienen que o explota o implosiona. Entonces, ¿dónde creen que va a estar el mejor? Entonces, más o menos tiene que estar entre menos 1 y 1. Como para que más o menos se comporte bien. ¿Okay? Para que más o menos se comporte bien. E intuición nada más. Estoy haciendo que piensen en la intuición. ¿Okay? Entonces, ¿eso qué significa? En términos, o sea, lo que vamos a mostrarlo es con matemática. Vamos a probar formalmente, pero su intuición debería decirles que un proceso generador de datos debe ser, por intuición, no, esto no me gustó. Acá, por acá. Lo que debe decirles su intuición es que una serie que se comporte así más o menos, debe comportarse mejor, o es más fácil de estudiar que una serie que se comporte así. O que se comporte así. Es más fácil, digamos, ¿ok? O en términos de estacionariedad, por ejemplo, supongan que quieran estudiar la varianza, es mucho más fácil estudiar una serie que quizá oscile así, que puede pasar una serie que oscile así. ¿Ok? Entonces, evidentemente, esa más bonita, la del inicio, esto es un poco más fácil. Un pelín más fácil, ¿ok? Entonces, esa es la intuición de la estacionariedad. Que queremos que nuestras series sean bien comportadas. La única con la que vamos a cerrar hoy, porque es la más fácil, después las otras clases vamos a ver las más difíciles, es AR1. ¿Ok? Hay una cosa que es el operador de rezago. El libro, si alguna vez, yo no lo cubro porque es un libro muy árido. Si ustedes aman series, sí les toca enamorarse de ese libro. Es un libro árido como pocos. El libro de Hamilton. El libro de Hamilton empieza la introducción con esto. No me parece lo más pedagógico, pero bueno. Él lo que hace es decir, no, acá vamos a usar operador de rezago, le pongo una L, y él lo que dice, entonces lo paso para este lado, y hago este polinomio. ¿Okay? O sea, un polinomio de rezagos. Y con eso empieza. ¿Okay? Yo soy más buena gente, ¿ven? Le hago grafiquito, le doy la intuición, o sea, él empieza con esto, el libro empieza con eso. Es que es un enredo. Porque él dice, bueno, hay que estudiar este polinomio. Entonces él dice, hay que estudiar ese polinomio. Y está bien, yo entiendo que las consecuencias teóricas de eso, yo las entiendo, pero empieza un poquito más amigable, digamos, o sea, trate de mostrar un poquito. Él no, o sea, Hamilton es como, no, lidie con lo duro, vea si lidia con esto, o sea, a mí no me parece lo más pedagógico. O sea, la estacionariedad entonces se dice que existe si las raíces de ese polinomio de rezago son mayores a 1, ¿ok? Eso es lo que dice ya la teoría. Por eso le digo que primero hay que entender la intuición y después que se va uno a la teoría. Entonces, lo que se hace típicamente, y eso es lo que ustedes veían allá, cuando les digo en matemática, probablemente secundaria, quizás en la universidad, que le decían, igualaban esto a 0. Le decían, despeje X, ¿se acuerdan? Despeje X, y le daban algo como esto, bueno, ahí está. Vuelve a aparecer su gran amigo despeje la X. Y le ponían en el examen, despeje la X. No es difícil. Entonces despejaban la X, despejan la X, saca 1 sobre beta. Difícil no es. O sea, esa es la raíz. Y lo que tienen que hacer es ver bajo qué condiciones esa raíz que ya derivaron sea mayor a 1. Y es muy simple. Para estacionariedad, lo que tienen que fijarse es que esto, en valor absoluto, sea mayor a 1. Ahí es donde empieza a seguir la matemática de universidad. Que es fijarse que esto sea mayor a 1.
reemplazan esto, utilizan propiedad de valor absoluto y es esto. Propiedad de valor absoluto, entonces, bueno, propiedad de valor absoluto me dice que esto es menor a 1. Esto es menor a 1. Cuando ya se salen de AR1, a ver cómo estamos de tiempo, nada, sí, podemos ver. AR2 es un poquito, nada, pero AR2 tampoco es tan complicado. Vamos al AR2. ¿Ok? No, la lógica es la misma. Utilizamos esto, le agregamos solamente 2. O sea, AR1, 2, 3. Exacto. ¿Cuántas veces se regresa? Exacto. Entonces, el AR1 es solamente un rezago. AR2 es 2 rezagos. AR3 es 3 rezagos. Y así sucesivamente. Entonces, con operador rezago escribimos esto. Y lo reescribimos así. No es tan difícil. Y después lo reescribimos así. No es tan complicado. Y eso sí lo podemos igualar a 0. Y esto es lo que seguramente en la secundaria les dio pesadillas. ¿Se acuerdan cuando ustedes le decían en la secundaria despeje las raíces? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ahí está. Vuelve a aparecer su gran amigo. Despeje las raíces de una expresión cuadrática. Esto es lineal. Esto es lineal. Y lo otro es cuadrático. Esto es cuadrático. No es tan complicado, lo que pasa es que era más pesado. Entonces uno puede reordenar términos acá y esto era igual, esto ya es igual a lo que ustedes tenían en la secundaria. ¿Okay? Que es el polinomio característico inverso digamos. O sea, eso también es otro concepto que vamos a explotar. ¿Por qué? Porque es más fácil. En este caso, el proceso es estacionario si las raíces del polinomio inverso se encuentran dentro del círculo unitario. Y eso, ¿por qué lo estoy poniendo ahí? Porque esto es lo que la mayoría de la gente sí usa. ¿Okay? O sea, básicamente hacen un círculo y se fijan sobre si las raíces quedan dentro del círculo y ya. Ya con la gente con eso es feliz. Pero viene de acá. ¿Okay? Viene de aquí. O sea, básicamente tienen un número real, eso es un número complejo, ¿se acuerdan de matemática de número real, número complejo y tenían la distancia? ¿Ok? Entonces, este es el plano de número imaginario, número real y tenían una distancia. Esto es lo mismo que vieron en algún curso, en un curso de cálculo lo tienen que haber visto. De la secundaria, en la universidad, en algún punto lo tienen que haber visto. Eso es lo que estamos usando acá. O sea, básicamente se traza un círculo unitario. Si las raíces de ese polinomio caen dentro del círculo unitario, listo, el proceso es estacionario. Si cae fuera del círculo unitario, es un proceso no estacionario. Listo. No sé lo que la gente hace. Entonces hacen el círculo unitario. ¿Okay? La estacionariedad, ¿okay? Si todas las raíces del polinomio, del que sea que estén estimando, caen dentro de ese círculo, listo. Eso es lo que uno hace. No es tan difícil. Va que hay que repasar bases de cálculo. Esto lo vamos a ver después. O sea, porque tenemos que usar su gran amigo, allá lejos en el tiempo. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, vamos a usar eso. ¿Okay? Por ahora estamos bien. Ya vamos a ver porque esto es más largo, me va a demorar. Pero esto es lo que vamos a explotar. Esto es lo que vamos a explotar. Eso es sacar, y esta es la fórmula para sacar las raíces de una forma cuadrática. Y recuerden que era clave, ¿recuerdan que tenían pesadilla con eso? Que eso tenía que ver con que si este término era positivo o negativo. Típicamente a ustedes le decían, supongan que es positivo y hágase la vida más fácil. Si era negativo, la cosa se complicaba, porque ahí empiezan en el terreno de los números imaginarios. Números imaginarios. ¿Ok? ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso por la clase que viene. Llegamos hasta ahí, que ya hemos avanzado bastante, que tampoco los quiero inundar con cosas.